a Ramón Seife. Le pedimos a los participantes que recuerden que tienen el permiso de sus facilitadores para que no se paren de sus asientos. Muy buenos días a todas y a todos. Para reivindicar la equidad de género. Bueno, particularmente placentero estar con ustedes en el día de hoy. Agradecemos la invitación de la universidad, porque nos diga, bueno, un trabajo de coordinación muy interesante. Y toda esta antesala, ¿no? Nuestro expositor anterior, que sitúa, ¿no?, un poco el marco de este proceso. Antes que nada, yo quisiera recordar un premio Nobel de principio del siglo pasado, Alexis Carrel. Alexis Carrel ganó el premio Nobel por haber concebido el corazón invicto. Y una de las cosas que planteaba Alexis Carrel era que no se explicaba cómo para estudiar el cuerpo humano uno tenía que pasar a un departamento donde le chequearan el corazón, otro departamento donde estudiaran el hígado, otro departamento donde estudiaran los pulmones, y así sucesivamente, planteando él que el organismo humano era una unidad completa, es decir, era sistémica, y por lo tanto, afectarse el riñón se afecta a los otros sistemas, al afectarse el hígado se afecta a los otros sistemas, y así sucesivamente. Diremos una reacción de ese sentido de la división, ¿no?, y de las especialidades. A raíz de todo el tema del debate es muy histórico, pero Descartes, ¿no?, que en algunos aspectos no se le ha entendido, planteaba en el cogito ergo sum, pienso, luego existe, por lo menos garantizaba la existencia en la esfera del pensamiento, ¿no? Decía que los problemas había que desmenuzar en el detalle, ¿no? Eso fue toda una influencia y un movimiento del siglo XIX que se generó. Había que desmembrarlo en diferentes particularidades, en diferentes aspectos para estudiarlos, ¿no? Y ese estudio, de ese estudio surgió la necesidad de generar lo que se llama las disciplinas. De las disciplinas luego se vinculó el concepto de disciplina a las especializaciones. Fue un tránsito del concepto de disciplina al concepto de especialidades. Claro, hay algunas críticas que dicen, bueno, es una especie de reduccionismo. De ahí surgió un debate entre sujeto, ¿no?, y objeto, una fractura de ese pensamiento, de esa parte del pensamiento que se tomó de Descartes. Ahí viene ese concepto, ¿no?, de res cogito, res extenso, o sea, la cosa que piensa, ese concepto, y la medida, la medición, aquello que puede ser medido. Se divide ese campo, tiene también una línea en el marco de tanto de un impacto tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas y de los campos sociales. El tema, y luego dice, más adelante, y es la parte no tomada de Descartes, y es que dice, bueno, hay una especie de orden. Luego que uno divida todas estas particularidades, tiene el reto de volverlas a recomponer e integrarlas en una totalidad. Hay una crítica de Morán al respecto, pero ese es un punto que defienden otros autores de esa parte del pensamiento de Descartes. Evidentemente, la ciencia, y esto es un tema que es fundamental para el área de la investigación, ya en los años 50, un investigador, Bart Lichtenstein, planteaba que la ciencia, luego viene los aportes de Thomas S. Kuhn en la estructura
cultura de las revoluciones científicas, pero Carl Christensen decía, toda ciencia tiene dos aspectos fundamentales. Lo que se llama el sistema, es decir, el conjunto de teorías, ¿no?, que le dan vida a esa disciplina, a esa materia, y el metasistema. El metasistema en la ciencia es el conjunto de presuposiciones que tiene el científico y la científica a la hora de investigar. Es decir, presuposiciones que por más que se diga, ningún científico está exento de prejuicio. Y lo digo categóricamente, no está exento de prejuicio. Porque está permeado por una cultura, y la cultura, entiéndase, sea científica o una experiencia vivida, permea su capacidad de pensar. El sistema, claro, por ejemplo en la psicología o en la sociología, hay conjuntos de teorías, de enfoques que permiten ver el mundo, decir cuáles son los datos más relevantes y cuáles son los datos menos relevantes. O sea, un sistema permite a uno ver ciertas cosas y otras cosas no. Por lo tanto, cuando ese sistema es lo que un ya posteriormente llama, el paradigma. Ese paradigma es la manera como nosotros vemos el mundo. Y el paradigma nos dice sobre qué cosas le vamos a poner atención y a cuáles cosas no le vamos a poner atención. Por lo tanto, si bien el paradigma, que es una manera en la cual nosotros vemos a través de los conceptos el mundo, además de que tiene un valor heurístico, es decir, que ayuda y facilita el descubrimiento, tiene un valor limitante. ¿De acuerdo? Porque cuando excluye de un sistema ciertos datos, posiblemente esté dejando de registrar ciertos elementos críticos o cruciales de una experiencia de investigación. Esto es situando, ¿no? Y cuando me refiero a metasistema, me estoy refiriendo, por ejemplo, en muchos investigadores estaban permeados en investigaciones porque entendían que el negro tenía menos capacidad que el blanco. Y se trataron de justificar investigaciones. O que la mujer, por tener el cerebro más pequeño, era menos inteligente que el hombre. Y usted diría, bueno, ¿y dónde está el prejuicio? No se ve porque es consustancial a la vida misma. Hay un sentido de individuación del prejuicio. O sea, lo posee el individuo y es inculcado culturalmente. Hay un famoso experimento, ¿no?, que nos daban en psicología, de cómo unir varios puntos, ¿no? Y uno, como tenía el concepto de recta, nunca lo podía encontrar la solución, a menos que no cambiara de manera de pensar, no cambiara el paradigma. Pero les voy a contar un caso en materia de paradigma, porque esto es importante para la ciencia. No hay cosa más incómoda que una bicicleta. El sillín de una bicicleta. ¿Quiénes han montado bicicleta alguna vez en su vida? Todos, ¿no? El que inventó la silla, la bicicleta, pasó del caballo, de la mula, a la bicicleta. Y el concepto que primó fue el concepto de montura. Me voy a montar en algo. Ese fue el concepto transversal. Y no hay cosa que se parezca más a la montura de un caballo, a una silla de caballo, que a la montura de él. Y es lo más incómodo. Y hay gente bueno que dice, bueno, entonces, esta cantidad de cosas que un paradigma, ¿no?, se lleva a un paradigma, la manera de ver el mundo a otra realidad. Y al llevarlo a esa otra realidad, la aplicamos a esa realidad. Hay un sentido de la transdisciplinaridad de la ciencia en el sentido negativo o menos productivo. En el caso de Freud, por ejemplo, Freud hablaba de tres personalidades, el yo, el id y el ello, ¿no?
El yo era la parte consciente, el id, esa parte que emergía y que impulsaba, ¿no?, a la pulsión de las necesidades básicas. Pero Freud decía, el yo está ahí, es arremetido, pero cuando viene la cultura, nos forman, nos educan, viene el super yo, que es la moral, el principio moral. O sea, el principio del id, el principio del yo, de la racionalidad, el principio de la superracionalidad, en cierta medida, que es la cultura. Pero él decía que el super yo, ¿verdad?, generaba una presión, había una presión hidráulica. Ese concepto de hidráulico en Freud es un concepto extraído de la hidráulica de la física, ese concepto, ¿no?, de la hidráulica. Y eso está en el debate de todos los textos científicos. Entonces, eso es un concepto traído de una disciplina a otra disciplina. El concepto de transdisciplinaridad es de un lugar a otro, del aporte de una ciencia a otra en términos conceptuales, en términos metodológicos para el abordaje de determinadas realidades. El mismo concepto ahora que estamos viendo, el concepto de redes. Es un nuevo concepto. Y hay una cantidad de conceptos que nosotros vamos traspasando, ¿no?, y que necesitamos reinterpretarlos. Ahora nos encontramos en un marco. La sociología de hace años no es la sociología actual. Decíamos en los debates, que siempre mantengo debate con sociólogos, decíamos hay nuevos retos. O sea, las relaciones de producción, en su esencia, hay los mismos elementos del principio, pero varía la modalidad, la tonalidad. Antes tú tenías que tener grandes maquinarias y grandes extensiones de terreno para tener como un capital de trabajo, no más el capital. Pero ahora un simple muchachito o jovencito o una computadora que lo que le cuesta muy poco es capaz de acceder a una gran riqueza. Y ahí están los muchachitos de Google, vamos a decirle los muchachitos de Google, y todos estos muchachos que están ahora con una nueva generación productiva. El mundo cambió sobre la base del conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que hay esa dicotomía entre sujeto y objeto nos permite limitar el campo de la ciencia. Es una ciencia basada en un enfoque lineal, la relación de causa a efecto, ¿no? Era la cultura, era un mundo separado. Nosotros podemos decir que hace 2000 años, porque esto es también las historias de las civilizaciones que hay que contarlas desde el punto de vista del marco general. Los alemanes usan un término que se llama el Zeitgeist, se llama el espíritu de la época. Lo bautizan con ese nombre. Y ese espíritu de la época viene a reflejar las ideas que hay preponderantes en un mundo para el descubrimiento. ¿Saben que el reflejo condicionado, ese reflejo que cuando uno va al neurólogo le dan aquí, ¿no?, en el pie, y mueve uno el pie o le dan en el codo, y con esto el neurólogo hace el diagnóstico, ¿no?, para ver si hay un problema cerebral, un problema neurológico. Esos mecanismos, en un primer momento, ese concepto lo acuñó Iván Pavlov. Y cuando Iván Pavlov estaba haciendo sus experimentos sobre la digestión animal, se encontró que cuando disecando en vivo el animal en el órgano, ¿no?, veía que cuando el animal veía el alimento había una secreción intestinal, una secreción salival. ¿Y sabe lo que hizo Pavlov? Comenzó a pensar, bueno, ¿y cuál será el problema? Pero en ese momento, en Estados Unidos, de la escuela funcionalista, se descubrió el reflejo condicional, el reflejo. En la misma época, en países diferentes. Pero, la escuela funcionalista, Luis Meyer, en ese momento, no supo defender su descubrimiento. Sin embargo, Iván Pavlov, ¿saben cuál fue la primera idea que tenía Iván Pavlov? Decía, lo que está pasando, óigame la explicación que comenzó a dar Iván Pavlov, lo que pasa es que en el animal se está produciendo una especie de secreción psíquica. Y eso era herejía en el mundo de los fisiólogos. Porque la fisiología era eminentemente materialista. Entonces, como fisiología no se podía decir, ¿de acuerdo? No se
podía explicar un fenómeno físico con una categoría mental. Y fue tanto la lucha y tanta la perseverancia que al final Pavlov dijo, bueno, vamos a usar otro término, y eso fue lo que le permitió que la comunidad científica aceptara su descubrimiento. Le llamó reflejo condicional. Entonces, esto es importante porque nosotros estamos en estos momentos en la época más importante de los últimos milenios. Para generar, ¿no?, conocimiento e investigación. ¿Saben por qué? Porque la cantidad de información, y esto, afinando un poco con el trabajo de Edgar Morin sobre el pensamiento complejo y sobre otros enfoques como lo veíamos con otros investigadores, con Alexis Carrel, que lo tomé de principio, es la posibilidad de conexión. La investigación es el producto de conexiones. Yo siempre le digo a los jóvenes cuando organizamos los congresos, digo, miren, un premio Nobel tiene el premio Nobel porque tuvo una lógica de pensar distinta a la que otros tuvieron, única y exclusivamente. ¿Qué es lo que nos da mayor información? Los enfoques multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios, la comprensión de ese fenómeno. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. El cuerpo humano, si lo ve un físico, estudiará la carga de energía que tiene el organismo, las ondas cerebrales, las ondas del corazón que se pueden medir. Si lo ve un químico, estudiará sodio, potasio, todas las reacciones que se generan. Si lo ve un psicólogo, lo va a ver de una manera, si lo va a ver un mismo objeto de estudio, puede ser visto desde diferentes perspectivas. Sin embargo, cuando lo hacemos desde esa perspectiva, nosotros tenemos un conocimiento aproximado sobre ese objeto de estudio que ejerce el ser humano en un momento determinado. Ese es el principio fundamental de ese enfoque multidisciplinario, porque el químico lo va a ver con sus métodos específicos, el físico lo va a ver con sus herramientas, su enfoque, método y teoría específica, el psicólogo lo va a ver a través quizás de la rama ahora de la psicología cognitiva, lo va a ver el psicólogo social, lo va a ver el sociólogo, lo va a ver el antropólogo, lo va a ver el historiador, porque esa persona tiene una historia. Él tiene una cultura, tiene una expresión artística, ¿no? Entonces, un solo objeto, que es el objeto que hemos considerado inequívocamente como la especie más superior, lo podemos abordar desde múltiples perspectivas. Entonces, de eso se trata, porque hay un enriquecimiento. Me decía un amigo que trabajaba en la NASA, una de las cosas que a mí me han servido mucho, dice, él es microbiólogo, yo sé física, yo sé química que no sabía, sé de esto, sé de aquello, sé de lo otro. Porque he tenido la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad de los equipos que aprender. Y cuando uno es capaz de situar relaciones que no veía por otros enfoques, puede construir un conocimiento más completo, más acabado, con mayor nivel de profundidad. Y eso vas a hacer. La historia la podemos construir, pero grandes historias, la suma, por ejemplo, grandes acontecimientos, grandes batallas se han perdido por factores biológicos. Una plaga, una enfermedad, esto tenemos en el caso de la derrota de los franceses en la parte indiana, ¿no?, de las guerras de Napoleón, y la podemos ver en una cantidad enorme de circunstancias. Entonces la historia no puede dejar de lado el tema de lo biológico, del ser biológico, de las catástrofes, igual, todas las ramas y todas las disciplinas tienen que tener ese sentido de la complementariedad. Hay algunos autores que dicen, bueno, hay que terminar esa dicotomía que hay entre particularidad y reduccionismo, ¿no?, y tratar esa visión más de síntesis, esa visión de mayor complementariedad.
Entonces, esta es una reflexión así muy rápida, muy sucinta, porque el tiempo es fatal, ¿no? Pero entiendan que el mundo cambió, que el mundo es sistémico, que lo que ocurre en un lugar repercute en otro lugar, que los conocimientos están fluyendo a cada momento y que tenemos acceso a cantidad de información preciosa y vital de todos los órdenes, con información basura, pero información privilegiada. ¿No? Y esto es importante porque nos da valor heurístico. Entonces, nosotros estamos en una época de crisis paradigmática en la ciencia. Y no hay ciencia que no esté en crisis paradigmática. Yo les decía, en la política, nosotros no tenemos modelos coherentes en la política. La psicología hace tiempo que no produce nuevos paradigmas. Son remiendos que estamos. Y lo digo como psicólogo, ¿no? Bueno, antes del conductismo no se quería estudiar todo el tema del pensamiento porque no se podía ver. O sea, ya cada ciencia hay que respetar, que cada ciencia tiene un método particular de abordar y de generar una formalidad de los conocimientos. Y que no podemos comparar la física con la sociología. Que el tema es mucho más complejo, el tema más complejo de investigación está en la ciencia social. Porque el hombre, que es el sujeto central, es muy variable y está sujeto a muchísimas circunstancias, mucho más que muchos de los factores de la naturaleza. Bueno, eso era. Muchísimas gracias y nos vemos acá.